Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 19 de septiembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, un día en el que debemos empezar con ese comunicado de la Cámara de Comercio. Hoy van a tener una conferencia de prensa pidiéndole al gobierno que no ceda y que no permita otro cierre como el que se dio en el mes de julio. Pues hoy va a darse la indagatoria a los familiares de la niña, esta niña desaparecida, que estaban escuchando a Lucy Córdoba hace un momento, de todo lo que rodea el misterio a esta situación. Un día también en el que, como pueden ver, se están dando los funerales de la reina Isabel II en Londres. Ayer, antes de partir a Londres, se emitió una entrevista en el programa 60 Minutes con el presidente Joe Biden. Ahí dijo tres cosas importantes. Uno, pues es una tamaña irresponsabilidad lo hecho por el señor Donald Trump y estos documentos que aparecieron en Mar-a-Lago. Dos, irá a la reelección. No está en firme, pero ha anunciado que iría a la reelección. Y tres, tropas norteamericanas defenderán Taiwán de ser necesario ante una posible invasión china. Bueno, hoy, como acaban de escuchar, verán los alegatos inician la semana de alegatos por parte de las partes en el caso Odebrecht. Y no puedo empezar sin antes enviar mi más sentido pésame a los deudos de esa gran socióloga que fue doña Carmen Miró, fallecida a los 103 años, bueno, la historia completa de nuestra demografía, pues casi toda escrita por ella, una mujer que inició sus avatares políticos como miembro del Frente Patriótico de la Juventud, esa generación de oro, pues, que fue un punto de quiebre en la historia nuestra. Y también pues, el fallecimiento del doctor Humberto Mas, al cual a todos sus deudos, pues enviarle mi más sentido pésame. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Arranca una nueva semana, 19 de septiembre, con muchos hechos para que usted los analice. Nosotros le vamos a dar la información de diferentes fuentes, lo más allegado a lo que está ocurriendo. Recuerde que hay áreas donde están en guerra, en donde hay que quitar muchas mentiras para llegar a la verdad. Entonces, eso intentamos hacerlo. Usted puede hacer lo mismo buscando diferentes opciones de información. Por ejemplo, Fernando, hay que evitar caer en la información que vi de Costa Rica, de desarrollo del puerto Limón. Sí, como si fuera yo tengo un gran aprecio por Costa Rica y quisiera que Costa Rica, igual que todos nuestros hermanos latinoamericanos, tuvieron amplio desarrollo. Pero si usted conoce Puerto Limón es un puerto importante para Costa Rica, sí, pero de manejo de puertos de cosas pequeñas. ¿No? Y además lo que se publicó por ahí era de hace 3 años. Ahí nunca han construido nada. Ahí lo que hubo fue un intento de hacer una cosa que después terminó en un gran negociado. Eso es lo que pasó, ¿no? Y nosotros tenemos el sistema portuario, nosotros en Panamá, mayor desarrollado, y de un alto nivel de eficiencia. La cadena de suministro panameña ha jugado un papel importante. Y además que tú tienes que estar en la ruta de esos barcos. Sí, no, pero además, un Panamá llega a Puerto Limón y no sale. No. Primero queda encallado ahí. Queda encallado ahí. Bien, por eso le brindamos a usted la información. Quiero arrancar, porque siempre lo primero es lo primero. No sé cómo decirlo. Murió Carmen Miró. La doctora Carmen Miró, igual que el doctor Mas, son parte de esa generación, ella en particular, que una guerrera de todas las guerras que transcurrieron en su vida, todas. La lucha por el Canal de Panamá, la lucha por el conocimiento, ese exquisito conocimiento científico de la estadística, de la ciencia. Ella estudió su doctorado en Londres. Fue directora nacional de los censos. Desde el censo de 1950. Que son, digamos, el parámetro con que uno mide los censos. Carmen era la esencia de la lucha en todo su sentido. Una gran mujer, un gran pensamiento crítico. Tuve el privilegio de escuchar conversaciones y discusiones entre ella y Rubén Darío Herrera.
otro de los grandes matemáticos y además economistas con profundo conocimiento de las ciencias. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene profesiones de ciencias debe estudiar, los maestros, profesores, todos deben estudiar estadística. Okay. Porque esa es la base. Y llegar a estudiar no solamente estadística, sino saber teoría de probabilidades, saber cálculo, saber ecuaciones. ¿Para qué? Para poder medir las cosas que están ocurriendo. Bueno, Carmen era la esencia de eso. Con ella, una parte importante de nuestro talento se nos va. Igual que en la lucha por la descolonización, el doctor Más jugó también un papel importante. Pero vienen los que van a suplantar. Le voy a leer aquí un pedacito, Fernando, si me lo permite. Claro. Miren lo que yo le voy a leer aquí. La Sociedad de Ingeniería de Medicina y Biología del Instituto de Ingenieros Eléctricos, sus siglas en inglés, IEA, entregó un galardón al doctor Rolando Gittens, oriundo de Panamá, en reconocimiento a su trayectoria profesional por las contribuciones en el desarrollo de los productos y procedimientos relacionados con las biomateriales, diferenciación celular, descubrimientos de biomarcadores y de liderazgo de nuevas iniciativas en este campo de la ciencia. Aquí está, panameño, 100%. Un saludo a su padre, Rolando Gittens. Y a sus hermanas, ¿no? Y a sus hermanos, a su familia. Esas son las cosas maravillosas que pasan en nuestro país. Yo quisiera ponerle en perspectiva algunas cosas. Primero, miren lo que está pasando aquí en nuestro Caribe. El huracán Fiona, que ayer pasó por Puerto Rico, que con categoría 1 produjo desastres en el suroeste de los Estados Unidos, por Cabo Rojo, por ahí, fuertes vientos sostenidos, bueno, de categoría 1, Fernando, son de 140 kilómetros por hora. Pero el deterioro de la red eléctrica en Puerto Rico es tan grande que todo el país, según los informes de Luma Energy, quedó sin luz. Hay 3,5 millones de puertorriqueños en este momento sin luz y tomará semanas levantar ese sistema. Recuerda que cuando pasó María por allí destruyó todo el sistema de transmisión y todavía no se ha recuperado. Bueno, ahora viene este y crea todo esto, las inundaciones terribles. Ha sido declarado Puerto Rico calamidad y tendrá acceso a la ayuda federal, pero está pasando grandes trabajos. El huracán se mueve hacia República Dominicana, en un área también en donde va a golpear duramente, y ahí está Haití, una de nuestros países de América Latina que vive, Fernando, la más profunda y olvidada crisis. Usted no lo ve en los titulares de ningún lado, pero en Haití la delincuencia se ha tomado las calles, todo. Sí, no hay nada. No hay poder, Estado. no hay nada, no hay Estado. Esto es un Estado totalmente fallido. Las bandas controlan sectores importantes, se roban todo. No hay gobierno, no hay forma de pagarle a la gente. La miseria, el hambre golpea a ese noble pueblo haitiano. Y nosotros queremos cerrar los ojos. Ahí está el origen de esta migración. Usted a veces se pregunta, ¿cómo la gente se le da por tirarse por todo América, en todas las selvas? Es huyéndole, es el miedo. ¿Qué camino le queda a Fernando? Sí, ¿Morirse de hambre, comer tierra o tirarse? Al mar. Al mar. Bueno, Haití. Lo hemos sacado. Me aclara Juan Carlos Más que quien falleció es su tío, Humberto Más se llamaba también, no el de la medicina legal, que también era médico. Es decir, esa es la confusión que hay. Juan Carlos Más, hijo de Humberto Más, el médico. Los dos Más eran. No, los dos Más eran. No. Bueno, ambos estudiados en Italia, por cierto. Sí, y son prestigiosos profesionales de la medicina. Pero eso está pasando en Puerto Rico. Y fíjese, para que usted tenga una noción de lo que está ocurriendo en el mundo. Mientras nosotros pasamos el fin de semana, este viernes, allá en Uzbekistán, se celebraba la cumbre de Shanghái. Es interesante destacar dos planteamientos fundamentales. Uno de ellos, la del primer ministro de la India,
Narendra Modi, en la que le expresa al presidente Putin frente a frente en una conversación los dos, le dice: señor presidente Putin, esta no es época de guerra, esta es época de creer en la democracia, en la diplomacia y en el diálogo. La India. Cosa anterior ya le había planteado Xi Jinping, que le dijo al presidente Putin que tenía serias preocupaciones por lo que estaba ocurriendo en Ucrania. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Ucrania? Bueno, una masacre. Pero ahora Ucrania ha ido a la ofensiva militar y ha hecho retroceder a la élite de los tanques rusos y lleva acorralado en esta iniciativa. Pero independientemente de lo que sea y cuál sea la solución militar que esté en este momento, los costos de esto, China plantea la necesidad de buscar un nivel de estabilidad en el medio de la situación caótica que vive el mundo. O sea, no son dos voces cualquiera. Son dos países que no quieren comprometerse y dejarse arrastrar por la guerra, porque dos países del llamado BRICS, estos dos son de los más importantes en este orden: China, la India, Brasil, Rusia y Sudáfrica. Ese es el orden económico. En el orden militar, Rusia tiene más ojivas nucleares. Pero hay que ver el estado en el que están esas ojivas nucleares también, ¿eh? Exactamente. Entonces ahora, ante la preocupación del estado de las tropas rusas y de la pérdida que se han tenido los grandes dirigentes, por eso yo le decía al principio de esta guerra, ¿se recuerda? Hay que pensar en qué va a hacer la India y qué va a hacer China. Bueno, ya están comenzando a tomar distancia. La India no tiene esa relación tan cercana a Rusia como la tiene China en la historia, pero China siempre ha desconfiado de Rusia, igual que el Rusia de China. Sí. Entonces tenemos una nueva situación y es por eso que en la cadena CBS de ayer, en 60 Minutes, que le estaba hablando Fernando, añádale otra cosa. Cuando se refiere Biden a Putin, le dice: no, 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 no uses bombas nucleares. Las consecuencias serán terribles. Y sobre estas amenazas se mueve el mundo, porque esta no es una guerra de Rusia contra Ucrania. Esta es una guerra de Putin y su entorno contra Ucrania. Putin controlando las grandes decisiones de Rusia y cada vez más rusos. Un reportaje de todos los grandes oligarcas que se han ahorcado, lo han matado, se han tirado de balcones, han matado sus familias, a la típico de la KGB. Operaciones de la KGB típicas. Esto es típico. Entonces aparece muerto por ahí y dicen: nadie sabe nada, nadie quiere informar de nada. Mientras todo eso está ocurriendo, en Alemania se prepara Alemania para dos cosas. Uno, ya tomó posición a través de un fideicomiso de las refinerías rusas y se prepara para desprenderse del gas y del petróleo ruso en los próximos 2 o 3 años. Entonces, perdón, al final del 23, cero gas, cero petróleo. Esto va a crear una situación seria para el futuro de Rusia, que es monoexportador, básicamente. No que, sí, el no 40% de sus exportaciones es... Pero el grueso de sus importaciones está en petróleo y gas. Y también, fíjese, Fernando, la Organización de las Naciones Unidas ha permitido por primera vez, porque nunca se permite, cuando un presidente no puede asistir al plenario, entonces no se permite que él lo dé por conferencia y nada de eso. Tienes que mandar un delegado, siempre se manda al vicepresidente, claro, un alto delegado. Bien, en esta ocasión, por mayoría, la ONU aprobó que Zelensky, el presidente de Ucrania, se dirija al pleno a través de una videoconferencia. Escucharemos a Zelensky, que por primera vez, con la oposición obviamente de Rusia, entrará en esto. Y fíjate lo que está ocurriendo. En Hungría, el presidente Orbán, ¿se acuerda de él? Un hombre que ha ganado 4 elecciones. Bueno,
la Unión Europea le ha apretado la tuerca y le dice, si usted sigue con ignorancia de la Constitución e irrespeto a los derechos humanos, le vamos a quitar los subsidios de la Unión Europea, que son 7.600 millones de dólares. En este momento, para él, esto es un problema serio. Vamos a ver cómo reacciona este presidente de Hungría que quiere jugar con Putin contra la Unión Europea. Vamos a ver qué sucede en esto. Mientras, el presidente, dos cosas usted debe saber hoy. El presidente Petro se encuentra en Nueva York, en donde se ha dirigido y habló con la comunidad colombiana, en donde habla. Este es un gobierno, Fernando, note lo siguiente, este es un gobierno de mucho simbolismo y pocas acciones. ¿Te has fijado? Mucho simbolismo, la paz, que sé qué, pero no hay en lo concreto. Ya Fajardo le dio el primer barrejobo, haciendo un análisis de la situación del gobierno de los últimos, de este gobierno, los 3 meses que llevan el poder. Mucho simbolismo, muchas cosas ocurriendo simultáneas y no pasando nada en lo concreto. No hay un plan de seguir. Y también Nancy Pelosi es noticia. ¿Sabes dónde se apareció? En Armenia. Armenia. Dándole la solidaridad a Armenia en contra de Azerbaiyán. Azerbaiyán. En una confrontación histórica, pero su presencia allí es para decirle a Putin, tú estás aquí, nosotros estamos aquí. Esta es la guerra que continúa desarrollándose a pasos gigantados. No es solamente la guerra de Ucrania, la guerra financiera, la guerra cibernética, la guerra de quién controla los mercados, la guerra de quién controla la información, la guerra de la desinformación. No caigamos en eso. Nosotros, la República de Panamá, somos un eslabón importante en la cadena de comercialización del mundo, en la cadena de suministro. Y jugamos un papel, no se deje engañar con todas las cosas que están saliendo por ahí en las redes. No tuitee lo primero que salga, Fernando, porque tiene que usted mirar lo que está ocurriendo. No mire lo que le pasó al señor presidente de Chile. Dilató, no quería recibir al embajador de Israel. Sí. Después tuvo que dar unas excusas, cosas que aceptó el Estado de Israel y recibió al embajador. Cosas raras, extrañas. Mire lo que está ocurriendo en Argentina. El descalabro de la economía argentina, en la que la inflación no tiene paradero, en donde el desempleo es gigantesco, en donde las luchas internas y entre grupos y entre poderes ha destruido prácticamente el Estado argentino y que se extiende con una marea. Mire lo que está pasando en El Salvador, que entra en una crisis de liquidez. ¿Producto de qué? Institucional. Institucional, de las atorrancias que se toman cuando usted se cree que es el dueño absoluto. El Estado soy yo. No. Sí. Esta teoría del Estado soy yo siempre nos lleva al caos. Exactamente. El Estado somos todos. A la vuelta vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Panamá, vamos a hablarle sobre lo del juicio, vamos a hablarle sobre algunos temas importantes de la recuperación. Panamá manda una delegación a Naciones Unidas. Vamos a ver cuáles serán los temas importantes que se van a dar allá. Y otros temas de importancia que le interesan a usted.